Y bien, pues hoy tenemos delante, seguimos con el libro de Deuteronomio, es decir, con las leyes, ¿vale? Con las leyes. Y las leyes son bastantes. Tenemos el Decálogo, por un lado, y después tenemos 613 leyes más que se van desarrollando en el Pentateuco. Pero el deseo de Dios de estas leyes es de que su pueblo sea un pueblo santo, sea un pueblo apartado para Él, sea un pueblo totalmente diferente a los demás pueblos del entorno. Por eso Dios marca una conducta de vida para su pueblo, para que sea un pueblo diferente. Y lo que Dios quería para su pueblo, que tenemos en el Pentateuco, lo quiere también para su pueblo hoy. Y por eso marca un estilo de vida totalmente diferente, ¿verdad? Y cuando vamos a Deuteronomio, al capítulo 6, al capítulo 7, al versículo 6, o al capítulo 14, versículo 12, hablamos y vemos el deseo de Dios para su pueblo, que quiere un pueblo santo, un pueblo santo, un pueblo santo, ¿verdad? Bien, y lo que hoy nos tenemos por delante es viviendo la santidad, como está ahí, a través de la sexualidad. A ver si me empiezo a contar las manos ocupadas. Viviendo la santidad a través de la sexualidad. Vivimos en una sociedad que no es nada distinta de la sociedad del pasado. Y bueno, muchas veces nos vienen ideas peregrinas a nuestra cabeza y solemos decir que los tiempos de antes, del pasado, eran o fueron mejores que los tiempos de hoy. Pero yo no estoy de acuerdo, porque el corazón del hombre es exactamente igual el de hoy que el de ayer. Pero si vamos a la palabra de Dios, a Eclesiastés, al capítulo 10, nos dice, hay quienes se quejan de que todo tiempo pasado fue mejor, pero esas quejas lo único que demuestran es falta de sabiduría en aquellas personas que las emiten. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 10. Es decir, los tiempos son iguales todos porque el corazón del hombre no ha cambiado desde antes al corazón de hoy. Desde todos los medios de comunicación, organizaciones de cualquier estilo, ¿verdad? La política, estamos siendo empujados hacia una hipersexualidad, ¿vale? Y no solamente va enfocada hacia los adultos, sino que también ya involucra a los niños en el medio de ella. Es decir, se proclama un estilo de conducta totalmente desenfrenado, ¿vale? Totalmente corrupto, que destruye lo que el diablo quiere destruir, que es la familia. Esa familia que Dios ha creado a través del matrimonio. Y Dios lo que quiere hacer en este tema que vamos a tener aquí delante es regularla para que el pueblo realmente sea un pueblo santo, que honre en todo momento y en cada situación a Dios. Hay tres grandes tentaciones y las tres empiezan con F. Tres grandes tentaciones en la vida del ser humano. Pero estas tentaciones las tenemos todos. Las tenemos todos. Es decir, nadie está exento de ellas. Pero afectan mucho más a las personas que están en liderazgo. Igual os dais cuenta al estar ahí con las Fs. Entiendo que sí. La primera tentación es la fama. Ese deseo de ser reconocido, de ser aplaudido. Ese deseo de ser felicitado, que no es un mal deseo. No estoy diciendo que la fama sea mala, ¿vale? Simplemente lo que quiero decir, cuando la fama es necesaria para mi existencia, porque mi ego necesita ser empujado hacia arriba, eso es pecado y eso destruye vidas también. La otra es la fortuna también. Salud, dinero y amor, ¿os acordáis?
la fortuna, el dinero, lo que realmente se queda aquí cuando te mueres, porque no lo llevas contigo. Podrás tener los miles de millones que quieras en tu cuenta bancaria, pero cuando te vas, desaparecen y después no sabes lo que va a suceder con todo ese dinero. Esa es la realidad. Pero también se busca la fortuna, la fortuna. Y no es malo tener dinero, no es malo, ¿verdad? Si somos buenos administradores de eso que Dios nos ha provisto. Pero cuando todo lo que hacemos y promovemos es para el enriquecimiento personal, eso es malo. ¿Y sabéis cuál es la tercera? ¿Alguien sabe cuál es la tercera F? No. No. Casi. Las faldas. Bueno, y para las mujeres también. Hoy en día, en la sociedad de hoy, ¿vale? Yo puedo comentaros muchas cosas que sí sé. Estando en mi puesto de trabajo, he visto muchas cosas, tanto en hombres como en mujeres, ¿vale? Pero bueno, las faldas han roto vidas en todos los estilos. Y el daño que han causado las faldas es tremendamente duro, porque destruyen a la propia persona, destruyen a la familia de esa persona y destruyen la sociedad. ¿Vale? Destruyen todo. Eso es tremendamente duro. Y esto es donde el tema de hoy nos lleva, viviendo la sexualidad, ¿verdad?, en santidad. Y en los temas que tengo por delante, que van del capítulo 22, desde el versículo 13 al versículo 30, vamos a ver esos 4 puntos que están ahí. Lo que es el divorcio, el adulterio, la violación, fornicación e incesto. Es curioso que de estos 18 versículos, el 50% están hablando del divorcio y el resto habla de los otros puntos también. Y no tengo el tiempo suficiente para un desarrollo de todo esto, entonces voy a dedicar más tiempo al tema del divorcio que los otros pueden quedar, para que en los grupos de hogar también los trabajéis, los desarrolléis y los pongáis, ¿verdad?, delante de vosotros buscando la dirección del Señor. Cualquier conducta sexual que no se ajusta al plan de Dios, queridos hermanos, tiene sus consecuencias. Cualquier conducta que no se ajusta al plan que Dios tiene diseñado, tiene consecuencias, y consecuencias de distintos niveles, ¿correcto?, que vamos a ver en la lectura y el desarrollo en esta mañana. Bien, lo primero que voy a tratar es de los versículos del 13 al 21. Y debido a que el divorcio es solo una concesión al pecado del hombre, no es parte del plan original de Dios para el matrimonio, todos los creyentes debemos de odiar el divorcio como Dios lo hace. Hay una frase que se suele decir: mejor somos amigos bien avenidos que matrimonio en guerra, ¿verdad? Aquí la tengo escrita de otra manera, dice: mejor amigos divorciados que enemigos casados. ¿Ah? Queridos, esto es una filosofía tremendamente diabólica que afecta a la vida del matrimonio, y iremos viéndolo, ¿verdad? Aunque nos suene razonable, aunque nos suene lógico, es que es lógica la idea. Es decir, yo y mi mujer estamos en una guerra constante que están padeciendo los críos y padece todo el entorno familiar, pues lo mejor es romperlo y marcharme cada uno por su lado. Pero vamos a verlo esto en detalle, ¿verdad? Aunque no suene razonable, no es el plan de Dios para el matrimonio, ¿verdad? Y vamos a entrar al texto. Cuando alguno tome una mujer por esposa y después de haberse acostado con ella la desprecia, fijaos en este primer versículo que es importante. Cuando alguien tome una mujer por esposa y después de haberse acostado con ella la desprecia, la mentira, la calumnia, que es una mentira, y la difamación, alegando: me casé con esta mujer y al acostarme con ella descubrí que no era virgen,
Entonces el padre y la madre de la joven tomarán las señales de su virginidad y las llevarán a los ancianos a la puerta de la ciudad. El padre de la joven dirá a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer y él la menosprecia. Ahora le atribuye faltas que dan que hablar, pues dice: no he hallado virgen a tu hija, pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la sábana delante de los ancianos de la ciudad. Entonces estos tomarán al hombre y lo castigarán. Con una multa de 100 piezas de plata que dará al padre de la joven por haber esparcido ese hombre mala fama sobre una virgen de Israel. Ella seguirá siendo su mujer y él no podrá despedirla en toda su vida. Pero, hay siempre un pero, ¿vale? Pero, si resulta que fuese cierto que la joven no era virgen, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad hasta que muera por haber cometido una vileza en Israel al prostituirse en la casa de su padre. Así extirparás el mal de en medio de ti. Bien, aquí me gustaría que viajásemos un pelín hacia atrás en el libro de Deuteronomio y vayamos al capítulo 6 y a los versículos en concreto del 6 al 9. Y es muy importante tener presente esto en la lectura del libro, porque en la instrucción que Dios dio a todos los padres, a todas las familias que estaban en ese momento en vida en Israel, y que esa instrucción es a perpetuidad para todas las familias a partir de ya y en adelante, ¿verdad? Dice: estas palabras que yo te enseño, este decálogo que yo te doy y todas estas leyes son para que las hables con tus hijos hoy y estarán escritas sobre tu corazón, se las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas, las atarás en tu mano y las escribirás en tu casa. Todo un proceso diseñado por Dios para que su palabra hiciese mella en el corazón del pueblo y ese pueblo pudiese ser un pueblo santo, de una vida santa, como Dios demandaba de su pueblo. Santidad a Jehová. Por eso había que repetir las cosas. El apóstol Pablo dice que es bueno que se repitan las cosas, porque tenemos toda la seguridad de no olvidarlas. En la repetición está el acordarnos siempre de todo. Y muchas veces nos pueden pasar situaciones que en esa repetición el Señor las usa para que vengan a nuestra memoria y nos sirvan de antídoto para no caer en las tentaciones y en el pecado, ¿verdad? Los padres, los que somos padres, no podemos dejar la formación en manos de personas ajenas y menos personas pecadoras, como está sucediendo en nuestra sociedad, ¿verdad? Que están llevando la educación no solamente del conocimiento, sino hasta de la moral, personas que nada tienen que ver con nuestro criterio y forma y estilo de vida. Y en este caso, que tenemos aquí delante, que el libro de Deuteronomio presenta, es un caso donde un hombre se casa con una mujer y después de su noche de bodas la aborrece. Es el caso que está narrando aquí. Un hombre que se casa y después de su noche de bodas aborrece a su esposa e busca mentiras para poder divorciarse de ella. Y eso que antes ha habido un proceso de desposamiento, donde ha tenido un proceso de noviazgo, ¿verdad? Pero espera el momento. Y entra todo, pues, una serie de pruebas que se pedían, ¿vale? Para que aquello que esa persona afirmaba realmente era así. Entonces las pruebas se presentan, se ve que el hombre está mintiendo, entonces a la persona que miente, ¿verdad? Pues tenía un castigo, que era un castigo corporal, ¿vale? El pago de 100 piezas de plata, que era 50 que era lo que costaba la dote, más otros 50 que tenía que pagar, y después también tenía
que no podía separarse de ella jamás, mientras no muriese. Lo dice el texto, no son mis palabras, ¿verdad? Y eso es lo que aquí, en este libro, está narrando. Y aquí quiero hacer un paréntesis, presentar un criterio personal, ¿vale? Yo soy partidario, y lo he comentado con algunos hermanos, que todas aquellas personas que van al matrimonio debieran de pasar por una formación. Debieran de pasar por una formación, porque el noviazgo es una cosa, pero el matrimonio es otra. En el matrimonio hay muchas tormentas que jamás se han vivido en el noviazgo. Muchísimas. Y nos creemos que sabemos. Y yo, cuando entré al matrimonio, no sabía muchas de las cosas que me vinieron. Por la gracia de Dios, llevamos 45 años casados, pero han sucedido muchas cosas que si tuviese alguien que me hubiese dado unas directrices, me hubiese instruido, posiblemente se tomasen de otra manera, ¿verdad? Y esto es un criterio personal con respecto a esto, porque Dios está diciendo que estas cosas hay que enseñarlas todos los días. Su palabra hay que enseñarla todos los días para que nuestra vida sea una vida vivida en santidad, ¿verdad? Y hay cosas que es importante que sepamos. Hay 4 preguntas que tenemos que responder. Hay 4 preguntas que tenemos que responder antes de llegar al matrimonio. Hay 4 preguntas que los novios tienen que responder. La primera es, ¿quién instituyó el matrimonio? Porque el matrimonio no es un acuerdo entre yo y una mujer. ¿Quién lo instituyó? ¿Quién instituyó el matrimonio? Podemos ir a Génesis capítulo 2, versículo 24, o a Mateo 19, 4. Y ahí lo leemos, no hay tiempo para buscar las citas, ¿vale? Porque el reloj corre de más que... La otra pregunta es, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Muchos dicen, bueno, es una firma de papeles. O, bueno, como nos gustamos, vamos ahí a arreglar los papeles y nos vamos a casar. ¿Qué es el matrimonio? ¿Verdad? El matrimonio es un pacto de compañía. Proverbios, capítulo 2, versículo 16, o Malaquías, capítulo 2, versículo 14. Y la pregunta ahora es, ¿qué es un pacto? Si el matrimonio es un pacto de compañía, ¿qué es un pacto? ¿Vale? Un pacto es una promesa asegurada por un juramento. Hebreos, capítulo 6, del versículo 12 hasta el versículo 20. Y después la otra pregunta que es importante hacernos es, ¿qué piensa Dios del divorcio? ¿Cuál es la idea original de Dios en cuanto al divorcio? ¿Verdad? Y si vamos a Malaquías capítulo 2, versículo 16, vemos que es rechazo, que lo aborrece el divorcio, que lo odia, ¿verdad? Y los que hemos nacido de nuevo, tenemos que tener claras estas cosas. Y los que vamos al matrimonio tenemos que tener claro estas cosas y tenemos que hablarlas, porque vamos a unir nuestra vida de por vida. No como el yogur, con fecha de caducidad, porque ahora ya no me gustas, porque has envejecido y me gusta más la joven, o a viceversa. ¿Verdad? Tenemos que saber por qué hacemos las cosas y hacia dónde vamos. Que no nos pase como el que narra el capítulo 22, que después de la noche de bodas ya ha conseguido lo que quería y mira, si te he visto no me acuerdo. ¿Vale? La escuela de Jalel, que era que el divorcio era permitido porque si mi mujer me planchaba mal la camisa ya podía divorciarme de ella, ¿verdad? Y después también en el matrimonio ante los problemas, ¿verdad? Tenemos que ser sabios y buscar la ayuda de Dios para que sea el Espíritu Santo quien guíe, coordine y dirija nuestro matrimonio. Y también el Señor ha puesto hermanos en nuestro entorno para que nos puedan ayudar en los conflictos matrimoniales, porque los hay. Y el que diga que no los tiene, para mí eso es un milagro. Un matrimonio que diga que no tiene problemas, que no hay altos y bajos, para mí es un milagro. Si es verdad que lo tiene y que me lo explique porque necesito saberlo. ¿Vale? ¿Cómo lo hace? ¿Verdad? Y como hay problemas en la vida del matrimonio, también hay consejeros para esos problemas.
que pueden ser sus propios padres, aunque posiblemente sean los menos parciales, o imparciales, mejor dicho, ¿vale? Y también pueden ser matrimonios en la iglesia, pero con dos cualidades: fidelidad a Dios, en primer lugar, y fidelidad en el matrimonio. Con estas dos cualidades pueden ser consejeros ante la situación en el matrimonio, ¿verdad? Y tenemos que tener claro que el cristiano, el que ha nacido de nuevo, porque cristiano significa seguidor de Jesucristo. Creyente, podemos querer un montón de cosas, ¿verdad? El cristiano debemos de tener claro, ¿verdad?, que la palabra de Dios no permite el divorcio. Y lo veremos. Fijaos, todo divorcio es contrario al diseño original de Dios. Cada divorciado envuelve el pecado de uno de sus cónyuges. Pueden ser ambos o puede ser uno solo, porque se ha roto el matrimonio. Y cada pareja que se divorcia está separando lo que Dios ha unido. Y es lo que Jesús hizo. Él pone de ejemplo también al matrimonio y dice que debemos de amar a nuestras mujeres como ¿qué? Como Él amó a la iglesia. Y es lo que Jesús hizo. Jesús eligió el objeto de su amor y nos amó. Y nos sigue amando a pesar de, ¿verdad? Y Él nos enseña a que amemos a nuestras esposas como Él amó a su iglesia. Lo importante, queridos hermanos, no es si hay, ¿verdad?, una razón de peso para divorciarse. Eso no es lo importante. Lo importante es que hay muchísimas razones para seguir unidos en matrimonio. Y eso es lo importante. Los tres únicos casos por los cuales Dios permite el divorcio, y no estoy diciendo, ¿vale?, que sí se puede divorciar, ni estoy diciendo que Dios diga que sí te puedes divorciar, son tres razones por las cuales es que Dios permite por causa de nuestro pecado. Una es por el adulterio, ¿verdad? Lo podemos leer en Marcos 5:32 o 19:9. Pero, siempre tiene que estar el perdón delante de todo. El perdón. Hay que buscar el perdón a la caída, al pecado, ¿verdad? Y os digo de corazón, es mucho más saludable el perdón ante un pecado en el matrimonio que una ruptura. Pero muchísimo más saludable. La ruptura es tremendamente traumática y forma parte de nuestro egoísmo de no querer perdonar. Después, hay otra razón por la cual el matrimonio puede ser también separarse, divorciarse, y es lo que Pablo nos habla en 1 Corintios capítulo 7. Pero también tiene un pero ahí el apóstol Pablo. Pero si la persona que está a tu lado, que no es creyente, decide vivir contigo, no te separes. Y la tercera razón es a través de la muerte. La muerte rompe el vínculo matrimonial y sí puedes volver a casarte. Cuando hay desavenencias en el matrimonio, tenemos que buscar la ayuda, ¿vale? Y no podemos dejar que los problemas en el matrimonio entren en ese punto de no retorno, en ese punto crítico donde la destrucción está asegurada. No podemos llegar hasta ese nivel. En el momento en que el matrimonio tengamos problemas, hay que buscar la ayuda de Dios y la ayuda de hermanos que nos puedan ayudar y asesorar en todo ello. Para nosotros, los que hemos nacido de nuevo, para los cristianos, el divorcio no es una opción, no forma parte del plan divino. Y queridos hermanos, no podemos entrar en este tema, que no es el plan de Dios, con casos y casitos. Eso no es.
Tenemos que ver el divorcio desde el prisma y la perspectiva que Dios lo ve. El que una persona venga de un trasfondo familiar abusador no justifica el pecado, ¿verdad? Si queremos que el Evangelio transforma, empecemos a aplicarlo en nuestras vidas. Como lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 18. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. El Evangelio de Dios, si hemos nacido de nuevo, es transformador. De arriba a abajo, es integral, nos transforma. Y como dice el apóstol Pablo, antes erais, y aquí en 1 Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, relata un montón de cosas. Y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados y fuisteis santificados y fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo. Saulo de Tarso fue un abusador. Abusó de su poder y asesinó a un montón de gente. Pero en el camino de Damasco ha sido transformado y su vida cambió totalmente. Queridos hermanos, en la palabra de Dios hay esperanza. Hay esperanza para todos sus hijos y para los que no sus hijos también hay esperanza. Hay esperanza. Recurramos a la palabra de Dios y busquemos en la palabra de Dios el consuelo y la sabiduría para nuestra vida. Bien, ahora voy más rápido en los otros temas. Y es el tema del adulterio. Dice la palabra de Dios, si alguno es sorprendido acostado con una mujer casada, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y también ella. Así extirparás el mal de Israel. Si una muchacha virgen está comprometida, está desposada, ¿verdad?, con un hombre y alguien la halla en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran, a la joven por no haber pedido socorro en la ciudad y al hombre por haber humillado a la mujer de su prójimo. Así extirparás el mal de en medio de ti. Es decir, ante el pecado del adulterio, sea porque ya estaba casada y había hecho el voto del matrimonio o estaba en ese proceso de casarse, ¿verdad?, que era como si estuviese, ¿vale?, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte y aquí se exigía pues esa muerte. El segundo caso es que aparece la violación y dice el texto del 25 al 27, pero si un hombre halla en el campo a la joven prometida, la fuerza y se acuesta con ella, morirá solamente el hombre, mientras que a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa digna de muerte. Este caso es como cuando alguien se levanta contra su prójimo y le quita la vida, porque él la halla en el campo y la joven prometida grita sin que haya quien la libre. ¿Sí? Un caso de violación como los que están pasando en nuestro país y en un montón de países. Y en las guerras no os cuento las violaciones que hay, ¿verdad? El daño que causa, ¿verdad?, y lo que afecta a las personas y hay que pagar el precio, ¿verdad? Y después, de cara a la fornicación, dice lo siguiente: si un hombre encuentra una joven virgen que no está prometida y la obliga a acostarse con él y son descubiertos, el hombre que se acostó con ella entregará al padre de la joven 50 monedas de plata, que era la dote que había que pagar, ¿verdad? Él tendrá que casarse con ella y no podrá repudiarla en toda su vida. ¿Vale? No podrá repudiarla en toda su vida. Y el último caso que trata es el caso del incesto, que tiene el versículo 30, que dice: nadie tomará la mujer de su padre ni profanará el lecho de su padre. Es decir, la prohibición de casarse con la mujer de tu padre, ¿vale?, o tener relaciones sexuales con ellas, y aunque no fuese la mujer, con la madrastra también era esta ley para ellos. No podían tocar la mujer, la madrastra de su padre. Bien, he ido rápido. Vemos en estos versículos lo que es una vida sexual totalmente desordenada y vivida al margen de Dios, con todas sus consecuencias que lleva, ¿verdad?, con resultados muy tristes, de rupturas, ¿verdad?, de pecado, marcadas por el dolor, vidas que no honran para nada a Dios.
Vidas que no... La violación marca para toda una vida a la persona que la ha sufrido. El adulterio rompe el matrimonio. Todas las relaciones, todos los vínculos familiares con los padres, con los suegros, y destroza a los hijos. Es terrible lo que pasa cuando hay una rotura de un matrimonio, ¿verdad? El incesto destruye la filiación, el vínculo que existe entre los hijos y los padres. Y por estas razones Dios tiene que regularlo para que nuestra vida, la vida de su pueblo en ese momento, fuese diferente a la vida de los demás pueblos, porque los demás pueblos vivían de esta manera, ¿verdad? Pero también nuestro pueblo de hoy, nuestra sociedad vive de esta manera. Vive de esta manera. Y para ir concluyendo, y ahora ¿qué tengo ahí? 4 consejos para 4 situaciones. Y con esto voy terminando. Para los matrimonios jóvenes. Cuida y protege tu matrimonio. Cuidemos y protejamos nuestro matrimonio. El matrimonio tiene un propósito divino, porque su diseño es divino, fue diseñado por Dios, ¿verdad? Dios no diseñó el matrimonio para que fuésemos felices. Eso es una consecuencia del diseño de Dios, ¿vale? Dios no diseñó el matrimonio para que mi esposa supla mis necesidades. Eso es una consecuencia del diseño de Dios hacia el matrimonio, ¿verdad? Dios diseñó el matrimonio para que la obra supla... No, perdón, que me equivoqué. El propósito del matrimonio es que representemos en este mundo el tipo de amor y relación que Cristo tiene con la Iglesia. Ese es el propósito del matrimonio en esta sociedad. En una sociedad corrupta, en una sociedad donde todas las relaciones se rompen, el diseño es ese. Efesios, podemos leerlo, capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es la expresión hacia el mundo de la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Después hay hermanas que dicen que, bueno, es que el matrimonio, dentro del matrimonio, para nosotros es muy duro, porque la palabra de Dios nos dice que nos sometamos a nuestros maridos. Sí y no. Sí y no. Sí y no. Y no podéis verlo así, tenéis que verlo un poco en su contexto. Porque lo que Cristo manda a los maridos es que amemos a nuestras esposas, no de cualquier manera, no de cualquier forma, no a nuestro capricho, a nuestros gustos, sino como Cristo amó a la Iglesia. Y ahora aquí podíamos desarrollar todo esto de cómo Cristo amó a la Iglesia. Y esto es lo que Dios pide hacia los maridos cristianos, que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a su Iglesia, ¿verdad? No hay tiempo para hablar todo esto, pero podéis meteros en ello y bucear, ¿verdad? Cuida tu matrimonio. Dios quiere usar tu matrimonio para que sea una luz en esta sociedad y el mundo vea. Oye, a mí cuando me preguntan cuántos años llevo casado y digo 45, ves que hay caras de asombro cuando lo comentas, porque no se entiende en esta sociedad que haya personas con tanto tiempo casado, ¿vale? Y además están en una circunstancia que hasta personas mayores se están empezando a divorciar. Cantidad de personas mayores están empezando a divorciar, ¿verdad? Cuidemos el matrimonio. Cuidemos para no caer en tentaciones que después eso hagan mucho daño en nuestra vida. Y para los que somos veteranos, los que ya llevamos un tiempo largo dentro del matrimonio, pues lo mismo que dije anteriormente, pero también añadiendo que seamos ejemplo hacia los matrimonios jóvenes. Los matrimonios mayores tenemos que ser ejemplo hacia los matrimonios jóvenes. Tenemos que instruir a través de nuestra conducta, de nuestro estilo de vida, de nuestras palabras, tenemos que instruir y ayudar a los matrimonios jóvenes en un mundo turbulento donde el matrimonio se está destruyendo a pasos agigantados. Las estadísticas son dramáticas. Son dramáticas.
Para los solteros, ¿verdad? Un soltero que cuando se hablan entre amigos y un soltero dice, hombre, es que yo no he tenido relaciones sexuales. Igual Esteban podría pasar para aquí y dejarle yo el micro porque tendría más cosas que hablar y que decir. Pero cuando un soltero dice que no ha tenido una relación sexual con una mujer, la gente no lo entiende. Piensa que se ha bajado de algún planeta. No lo entiende, ¿verdad? Porque vivimos un entorno tremendamente terrible, destructor y que presiona a las personas a vivir vidas en esa dimensión, ¿verdad? Y también quiero decir algo para los jóvenes. En primer lugar, te voy a decir que tú no te vas a casar con un ángel. No sé si lo sabías. Que tú te vas a casar con un pecador o con una pecadora. ¿Vale? Entiendo que eso lo tengas claro, porque con un ángel no hay el hombre perfecto ni la mujer perfecta. Eso no existe. Y muchas veces tenemos unas expectativas tremendamente peregrinas que no sé de dónde han salido, ¿verdad? Nosotros somos agentes de cambio, ¿verdad? Somos agentes de reconciliación. Lo dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, con respecto a usar la palabra. Somos agentes y en el matrimonio tenemos que funcionar como tal, como agentes de reconciliación, ¿verdad? Dirigidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Salomón, que escribió este versículo 11, 22, es muy fácil de recordarlo, ¿vale? Fue dirigido por el Espíritu Santo para que escribiese esto, ¿verdad? Y quiero decirte una cosa a través de este texto. No vayas buscando el zarcillo. Joven, que estás buscando novia, posiblemente, no vayas buscando el zarcillo. ¿Sabéis? ¿Sabéis? Porque el zarcillo, con el tiempo, va perdiendo su color, va perdiendo su brillo, va perdiendo todo y al final te quedas con el cerdo. ¿Vale? No busques el zarcillo. ¿Eh? Busca consejo en tus padres. Busca consejo en todas aquellas personas que tienen su vida marcada por la fidelidad a Dios y por la fidelidad en el matrimonio. Y por último también quiero comentar algo con respecto a los divorciados. Y eso también este consejo, y lo hago desde el cariño, el respeto y el amor por todos vosotros. Si tú eres cristiano, recuerda que tu identidad no es divorciado. Recuerda eso, tienes que tenerlo muy claro. Si tú has nacido de nuevo, tu identidad no es divorciado. Tu identidad es hijo de Dios. Esa es tu identidad, ¿verdad? Y tienes que tenerlo muy claro. Recuerda que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Recuerda que Dios te adoptó como hijo independientemente de tu estado civil. Recuérdalo. Esto es muy importante para que tu vida pueda transcurrir en paz contigo mismo y en paz con Dios, ¿verdad? El divorcio no es un pecado imperdonable, la Biblia no dice esto. Si tú te has arrepentido de tus pecados, Dios te ha perdonado plenamente, aunque algunas veces tú no te perdones a ti mismo, Dios sí te ha perdonado. Muchas veces somos nosotros más malos con nosotros mismos, porque no nos perdonamos. En cambio, tenemos el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Cierto que el divorcio tiene sus consecuencias que perduran, y perduran muchas veces hasta la muerte. Pero no olvides que Dios ha prometido ser tu sostén. Dios lo ha prometido ser tu sostén. Dios ha prometido ser tu padre y tu marido o tu esposa. Recuerda cuál es tu identidad en Cristo. Tenlo claro, cuál es tu identidad en Cristo. Porque en Cristo estamos completos. Sí, en Cristo, tú y yo estamos completos. Y que nadie te engañe, como dice el apóstol Pablo, con filosofías. En Cristo estás completo.
Y con esto, pues, quiero terminar con esta oración. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, te haga a ti y me haga a mí apto en toda su obra buena, para que hagamos su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable y perfecto. Se me fue el texto. ¿Vale? Y con esto termino. Que Dios nos bendiga, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Que Él sea la gloria. Amén.